Sumate a la fiesta. Y de hecho que los que estuvieron anoche pudieron escuchar la historia, hermosa historia de una familia que no fue tan ejemplo porque tenía dos desastres de hijos, el menor que se fue por plata y el mayor que se quedó por plata. Y la verdad es que la parábola termina allí con un final abierto, porque no sabemos si el hermano mayor, el criticón, el aburrido, el hipócrita, el careta, el que parecía un ejemplo de hijo, pero que al final mostró la hilacha, no sabemos si se sumó o no se sumó a la fiesta. Pero creo que, como les dije anoche, era la parábola abierta porque el Espíritu Santo nos tenía que traer ese mensaje a nosotros. Porque muchísimas veces actuamos como el hijo menor que se fue de la casa, nos vamos y cuando nos damos cuenta volvemos en sí y volvemos a la familia de 24 y acá, como decía Paulo recién, nos reciben con mucho amor, ¿no? Y qué bendición tener una familia así. Pero a veces hay hermanos dentro de la familia, como el hermano mayor, que se ponen en la condición de juez, de árbitro, de aburrido, de aislado, de amargado, de no disfrutar de lo que tiene, ¿no? Y empieza a mirar la paja en el ojo ajeno y cuánto critica a los que están haciendo, ¿no? Y de pronto el padre amaba a los dos. Y cuando regresó el hijo menor lo abrazó y cuando el hijo mayor no quería sumarse a la fiesta lo fue a buscar también. Y digo, qué tremendo mensaje para nosotros, para no quedarnos allí en el banco de la crítica, en el banco de la murmuración y sumarnos a la fiesta, al gozo, a la paz, a la comunión que disfrutamos como familia y con el mismo Padre Celestial. Así que comenzamos anoche viendo Sumate a la fiesta y hoy te quiero hablar el Rey te mandó a llamar. Así que podríamos decir, sumate a la fiesta. ¿Por qué? Porque el Rey te mandó a llamar. Y quiero que abras tu Biblia por allá en 2 Samuel. Vamos a orar. Dios, gracias por estos 62 años. Gracias porque tú eres bueno con esta familia, con cada uno de nosotros. Gracias. Pero abrimos tu palabra y es tu turno, Dios, de ministrar ahora a través de ella. Háblanos, háblame. Señor, necesitamos tu Espíritu Santo. Ministra nuestras vidas, te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya te voy a mostrar por qué escogí este título. Pero quiero hablarte un poquito de la historia de Israel y de sus reyes. ¿Te acordás cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿El segundo? Ok. ¿El tercero? Cada uno de esos reyes, ¿cuántos años reinó? 40. Saúl 40, David 40, Salomón 40. Ahora, podríamos decir que el reinado de 40 años de Saúl, la cita ahí es la que marca la cantidad de años que reinó, fue un reinado triste para Israel, un reinado de tristeza. A diferencia del reinado de David, que también fueron 7 años en Hebrón, allá por el
la tierra donde estaba Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y después 33 años reinando para todo Israel. Ahora ese reinado fue un reinado de triunfo. David fue de victoria en victoria por 10 años, extendió y multiplicó el territorio de Israel como nunca antes. Y después viene el reinado de Salomón, también 40 años. Pero este reinado distinto, porque en ese reinado Salomón llega a construir el templo. Pero si seguimos el contexto, vamos a ver que David empieza a manifestar su corazón. Y quiero que abramos en 2 Samuel capítulo 1, versículo 19. Dice: oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. Mirá el versículo 25 del mismo capítulo. Se me ha perdido a mí, acá está. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. El 27. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. David no la pasó bien con Saúl. Todos conocemos la historia, lo celoso que fue Saúl de David. Y hasta corría riesgo su propia vida. Sin embargo, el corazón de David, por su autoridad, el corazón de David, no en vano Dios después, mucho tiempo después, manifiesta que no hubo hombre que tuviera el corazón de Dios como el corazón de David. Tremendo siervo de Dios. Dolor por las personas. Dios lo prospera. Si ustedes van al capítulo 5, versículo 10, David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. David honró a Dios. Obviamente Dios honra a David. 2 Samuel capítulo 8, versículo 6. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Lo mismo habla el versículo 14 al final. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David honró a Dios, Dios honra a David. Y por último, Dios hace un pacto que termina, digamos así, no termina, que le asegura a David la continuidad del trono, y no se refería a su hijo Salomón. De hecho, que después de Salomón el reino se dividió. Ya estaba profetizando en ese pacto Dios acerca del Mesías, de Cristo, el que reinará en el trono de David en el milenio. Así que Dios honró a David por su corazón. Pero quiero enfocarme ahora sí en el compromiso de David y Jonatán. Y para ello vamos a leer el capítulo 9. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Pareciera que en algún momento de su reino, cuando estaba establecido, tal vez en el apogeo de su reinado, mirando desde su casa la tierra de Israel,
los prados, la seguridad, la prosperidad. Tal vez David empezó a pensar que hace años atrás estuve así de perder la vida. Pensar que años atrás el rey que estaba en ese momento liderando, mi suegro, me quiso eliminar. Tal vez David pensaba la grandeza de Dios al cuidarlo, al prosperarlo, al honrarlo y hacerlo rey. Y en esos pensamientos obviamente no podía faltar Jonatán. Y cuando pensó en su amigo Jonatán, curioso, ¿no? Porque Jonatán era un amigo íntimo de David y uno siempre piensa que eran de la misma edad y nada que ver. Cuando David era un adolescente matando al gigante, Jonatán ya era jefe del ejército. No te sé decir qué diferencia de años tenía, pero el doble por lo menos. Es que uno puede ser amigo de las personas mayores. Nunca olvido cuando el Señor nos llamó a Villa El Dique y uno de mis mejores amigos cuando tenía 30 años era don Enrique Clauser. Algunos de ustedes lo conocieron. Tremendo hombre de Dios, 70 años, pero era mi amigo. Y yo me imagino a David paseando en su palacio, mirando la tierra, pensando en lo que el Señor le libró en su misericordia y hoy era rey, y acordarse de su amigo. Pensar que mi amigo se jugó por mí, almorzando con su padre cuando le preguntó por qué yo no estaba. Y él sacó un criado. Habíamos armado ¿qué sería? Una tramoya, un plan, una estrategia. Y el criado tenía que ir a buscar las flechas que Jonatán tiraba. Y la estrategia, el plan que habían hablado Jonatán y David era que si Jonatán le decía, ve más lejos, corre rápido, están detrás de ti las flechas, entonces David iba a entender que tenía que huir, porque el rey estaba dispuesto a matarlo. Y yo me imagino que David pensaba en ese tiempo todo esto y se le encendió la lamparita. Porque se acuerda que en esa amistad con Jonatán, en 1 Samuel capítulo 20, versículos 14 y 15, Jonatán y David hicieron un pacto. Y dice Jonatán, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva, pero si muero, versículo 15, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David. Sellaron en ese pacto, en esa amistad que como que si Jonatán intuyera que Dios iba a bendecir tanto a David y le dice, mira, si yo muero, por favor, trata a mi familia como si fuera la tuya. Y yo me imagino en ese momento en el palacio, en el reino, a David diciendo, ¿pero habrá algún descendiente de Jonatán? ¿Es que quedará alguien de la familia de él? Y entonces, volvamos al capítulo 9 de 2 Samuel. Y David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida?
¿alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey, versículo 3, le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Él recuerda la promesa y asume el compromiso. Y empieza el proceso. Pregunta, alguien le dice, Siba, le dice, sí, hay un descendiente. Es más, es lisiado. ¿Cuál es la historia? La historia es que cuando muere Saúl y Jonatán, el padre de Mefiboset, la niñera sabía que la vida de ese niño de 5 años estaba contada a los días. Era un niño normal. Sale corriendo a buscarlo, lo alza en brazos, trata de huir lo más rápido y mientras va huyendo, se cae. Y el niño queda lisiado para toda su vida. 5 años tenía Mefiboset. A ver, era hijo del príncipe, era nieto del rey, era de la familia real, era gente de palacio, era dueño de propiedades, era increíblemente bendecido. Pero de rompe y raja, en un segundo, su universo desaparece. ¿Tenés tu celular a mano? Busca el significado de Mefiboset. ¿Alguien sabe el significado de Mefiboset? Bien. Tenés tu celular a mano. ¿Quién lo encuentra? Y es fácil. Google significa... ¿Cómo? El que esparce vergüenza. Alto nombre tenía, ¿eh? De ser nieto del rey, hijo del príncipe. Qué curioso, le pusieron el que esparce vergüenza, el que desparrama vergüenza. No te lo recomiendo un nombre para tu hijo, obviamente. ¿A dónde fue a parar Mefiboset, el lisiado? Lodebar. ¿Tenés tu celular encendido? ¿Qué significa Lodebar? Sin pasto, lugar de desolación, desierto. Ahora, ¿entendés lo que está pasando por la mente de Mefiboset? Está viviendo en el peor de los lugares. Es un desierto. No hay prosperidad en el lugar. Todo es ruina. Todo es tristeza. Su nombre
esparce vergüenza. Y encima, ahora su padre, su abuelo habían muerto y toda su vida escondiéndose del nuevo rey, que ni conocía porque él tenía 5 años. Ahora, no sé si prestaron atención que Siba contestó enseguida y dijo, queda un hijo de Jonatán. ¿Y qué calificativo le pone? Porque era como que iba pegadito a su nombre, ¿viste? Es el estigma que tenía. Y quiero hacerte pensar, porque de pronto no es que cuando a veces estamos hablando con alguien y de pronto te dice, ¿y quién era? Raúl, ¿te acordás? El alcohólico. No, Juanita, la que se drogaba. No, Ricardo, el gordo. ¿Te acuerdas? El gordo de Villa El Dique, el cortado verde. Es que cada uno de nosotros carga con esa mala decisión que alguna vez tomó y que pareciera que va a convivir toda tu vida con vos. Pero a pesar de que Siba lo tenía como lisiado, me encanta la respuesta de David. ¿Cuál es la segunda pregunta de David? ¿Dónde está el lisiado? Pregunta así. ¿Dónde está ese perro muerto? Pregunta así. ¿Dónde está? En Lodebar. En Lodebar. El lugar tan triste, desierto. Sí, ahí está. Entonces David, versículo 5, mandó a llamar y lo sacó de la casa de Maquir. A ver, no sé si entendés, pero perdió todo lo que tenía de su padre y de su abuelo. Y no solamente vivía en un lugar horrible, Lodebar, su nombre lo marcó para toda la vida, su estado, su cuerpo lisiado lo acompañaba el resto de sus días. Encima no tenía casa. Sí, escuchaste bien, estaba en la casa de Maquir, ni era su propia casa. Qué situación tan tremenda, ¿verdad? Es que a veces no nos damos cuenta de que personas están en una condición de miseria tal. Y ni nos preocupa, ni nos despierta actuar con misericordia. Y David, parado en su palacio, lo mandó a llamar. Versículo 6. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando se presentó, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. David le dice, no tengas miedo. ¿Por qué crees que David le dijo, no tengas miedo? Imagínate, el rey, costumbre de la época, para asegurar el reinado, ¿qué hacía con todos los familiares del rey anterior? Los eliminaba.
Y Mefiboset lo sabía muy bien. Siba, que había estado en la casa de Saúl, en el reino de Saúl, lo sabía bien. Y me imagino cuando David lo llamó a Siba, todo el temor que pasó por su cabeza. Y lo mismo pasó con Mefiboset. Ahora, imagínate que viene Siba, lo busca en la casa de Maquir y le dice, che, el rey te mandó a llamar. ¿Qué pensó Mefiboset? Puede que Siba le haya dicho, mira, el rey te mandó a llamar porque quiere bendecirte, porque David se lo había dicho. Pero decime si vos en el lugar de Siba no pensarías que de pronto fue una estrategia. Al punto tal que llega ante la presencia del rey y le dice, soy un perro muerto, soy tu siervo. Y David le dice, no temas, no temas, no temas. Me encanta el no temas, porque el no temas fue una de las frases favoritas de Jesús con sus discípulos. No temas, no temas. Es que una de las frases que más sobresale en toda la Biblia, inspirada en el cielo, es, no tengas temor. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Y cuando tenemos un Dios santo, justo, puro, misericordioso, amable, de gracia increíble, indescriptible, decía la primera canción del coro, ese Dios no tiene malicia. Y ve mi condición, y ve mi incertidumbre. Y me amó de tal manera que envió a su Hijo único a morir en la cruz para conquistar mi corazón. Yo, una pulga, yo perdido en mis delitos y pecados, vos. Sí, ese Dios. El mismo hermano mayor. El rey, el descendiente de David, lo mandó a llamar. Me mandó a llamar. Y estoy aquí para decirte que el rey te mandó a llamar. Tal vez tu vida no es tan miserable como la de Mefiboset. Pero de pronto venís con una carga de tantos errores, de tantas malas decisiones. De pronto estás con toda la incertidumbre de qué hay después de esta vida. ¿Qué es lo que continúa? Y el rey ya tiene todo arreglado. Y Dios ya tiene todo planeado. Y envió a Jesús a morir a la cruz para que vos tengas la respuesta a todas esas incertidumbres. Y Él dice, yo te he amado con amor inmenso. He enviado a mi Hijo a morir por ti. Solo tienes que aceptar el regalo de Dios. Solo tienes que creer. Porque todos aquellos que creen en Jesús y le reciben en su corazón, dice San Juan, tienen el derecho de ser hijos de Dios. Y el rey te mandó a llamar. Y no estás acá de casualidad. ¿Te acordás cuándo fue que hablaste con Dios y reconociste tu miseria?
y entendiste que Jesús había muerto en tu lugar. ¿Te acordás cuando fue el día que le pediste perdón por tus pecados? Bueno, si no te acordás, ahora es el momento. Porque el Rey te mandó a llamar. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hablar con Dios. Y ahí en el silencio de tu corazón, no te estoy preguntando cuántos años haces que venís a esta iglesia. No estoy preguntándote cuál es tu religión. Estoy contándote que Dios te mandó a llamar y envió a Jesucristo a morir por vos en la cruz y está ofreciéndote el regalo de la vida eterna. Solamente tenés que creer en Él y recibirlo en tu corazón. ¿Por qué no hablas con el Señor ahora? Y decirle: Jesús, sé que moriste por mí. Sé que viniste a la cruz a pagar el precio de mis malas decisiones, de mis pecados. Perdóname. Yo te recibo en mi corazón. Quiero que entres en mi vida, Jesús. Límpiame. Quiero responder al llamado del Rey. Así, con los ojos cerrados, si has hecho esta oración a Jesús, yo quiero que levantes tu mano. Quiero orar por vos. ¿Le has pedido a Jesús hoy? ¿Alguien así? Amén, puedes bajar tu mano. Amén, puedes bajar tu mano. ¿Alguien más que le dijo a Jesús que entrara en su corazón? Dios, qué privilegio tenemos esta noche. Porque tú has llamado a 2 personas más a venir a tus pies, a ser tus hijas, tus hijos. Bendícele, Jesús. Ahora son tus hijas, tus hijos, que puedan sentir tu presencia en sus vidas. Gracias por darle una nueva oportunidad. Gracias por darnos una nueva oportunidad a todos cuando vinimos allí a la misma decisión al pie de la cruz. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias por hacernos tus hijos, oh Dios. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Pero la historia no termina allí, porque sigue el relato y dice: no tengas miedo, le dijo David a Mefiboset. Le dijo: mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Versículo 13. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. ¿Cuántos años pasaron que Mefiboset no volvió a escuchar la palabra hijo? ¿Cuántos años de tortura habrá vivido Mefiboset con el estigma de lisiado? Pero todo eso queda atrás. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de David actuó perdonándole la vida a un descendiente del rey anterior. Y la gracia de David, dándole a Mefiboset todas las propiedades de su abuelo, todos los criados que quedaban de su abuelo, todos. Y el privilegio
de estar sentado a la mesa como hijo del rey. ¿Por qué será la mesa del rey? En esa mesa estaba Amón, ¿te acordás? En esa mesa estaba Tamar. En esa mesa estaba el precioso Absalón. En esa mesa estaba el equipo de Saúl, el ministro de Defensa, el comandante del ejército, Joás, el ministro de Economía, en esa mesa. Y a esa mesa fue llevado Mefiboset. Tremenda la gracia de Dios sobre su vida. Mefiboset tuvo un hijo, se llamó Micaías. ¿Tenés el celular? Fíjate qué significa Micaías. No te pongas a chatear, después contestar los mensajes. Promesa de salvación. ¿Alguien tiene otro significado? Micaías. Promesa de salvación. ¿Saben? Yo me imagino esa mesa. Y me imagino que cuando informaban, ya está la comida lista, vamos. Y empezaban a llegar todos. Los príncipes, el rey en la cabecera, sus hijos, el equipo. Y aparecía uno con muletas. Y tal vez era el último. Y tal vez cuando caía en la silla era el que más ruido hacía. Pero una vez que estaban sentados a la mesa, todos quedaban del torso para arriba. A no ser que tengas una mesa de vidrio en tu casa y no uses un mantel, nadie puede ver los pies de los demás. Porque la mesa es el rey. Somos todos iguales. Y nuestro estigma, los que nos marcó del pasado, desaparece. Eso es gracia. Eso es amor. Y el rey te mandó a llamar esta noche. Para algunos, como ya pasó, era recibir a Cristo. Para empezar a ser hijos. Para otros, que ya son hijos, el rey te mandó a llamar a dar un paso más. Es que tenés que bautizarte. ¿Qué estás esperando? Para otros que ya son hijos y están bautizados, pero que todavía siguen calentando bancos, el rey te mandó a llamar, sumate a la fiesta. Hay mucho para hacer para Dios. Sos parte de su familia real. Para otros que ya son hijos, están bautizados y se han involucrado en algún ministerio, por ahí el rey te mandó a llamar a ser parte de algo más importante. A dar un paso más en tu relación con el rey. A un compromiso mayor. No sé a qué te estás llamando el rey hoy. Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo ya lo puso en tu corazón. Y la pregunta es la de anoche. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a sumar a la fiesta? El rey te mandó a llamar. ¿Oramos?
Señor, gracias. Gracias por la palabra tan fresca, tan actual. Gracias por el corazón de David. Gracias por su compromiso. Gracias por el ejemplo de misericordia hacia Mefiboset, alguien que no tenía razón de vivir, alguien que vivía en extrema pobreza, tal vez en el peor de los lugares. Pero como pasa siempre, oh Dios, tú no te quedas con la misericordia. Es tan grande tu gracia que nos sobrepasa, nos sobrepasa, nos sobrepasa, nos sobrepasa, porque sobreabunda tu gracia. Y somos inmerecedores muchas veces de esa gracia. Pero aquí estamos como familia, oh Dios, y vamos por un paso más. Y vamos por un compromiso más. Hoy escuchamos, somos llamados a la paz. Y oh Dios, queremos como familia seguir disfrutando la paz y las bendiciones que sobreabundan de tu gracia. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Termino con un pasaje más, Salmo 103, acompáñame allí. Mira lo que dice el salmista. Salmos 103. David escribiendo, versículo 9 dice: no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Ese es mi Rey, ese es mi Salvador, ese es mi Dios y ese es tu Rey. Amén, amén.